Programa 6. Ángulos en una circunferencia. En este programa demostraremos que, en una circunferencia, si un ángulo central y un ángulo inscrito subtienden el mismo arco, la medida del primero es el doble de la medida del segundo. Este es un ángulo central. Y este es un ángulo inscrito. En esta figura, el segmento AB es un diámetro de la circunferencia, con punto medio en O. ¿Podrías determinar el ángulo ACB? Con la siguiente actividad resolveremos el problema planteado. Recuperemos la circunferencia del problema. En esta construcción, ¿detectas algún ángulo central? ¿Cuánto mide? ¿Hay alguno inscrito? Veamos cuánto mide el ángulo central BOA y el inscrito BCA. ¿Qué ocurrirá si el punto C se mueve sobre la circunferencia? ¿Cuánto medirá el ángulo inscrito? ¿Y ahora? ¿Y si lo cambiamos al otro lado del diámetro? ¿Se conservan las medidas de los ángulos para todos los casos? ¿Qué relación existe entre la medida del ángulo central de 180 grados y la medida del ángulo inscrito BCA? ¿Se verificará esta relación para todo par de ángulos central e inscrito que subtienden el mismo arco de circunferencia? Veamos. Para responder a esta pregunta, es necesario examinar tres casos diferentes. Este es el primer caso. Uno de los lados del ángulo inscrito es, a la vez, un diámetro. Dado que OA y OC son radios, el triángulo AOC es isósceles, y entonces los ángulos formados sobre la base del triángulo AOC son iguales. Tenemos una primera ecuación. ¿Cuánto suma esta pareja de ángulos? Por ser suplementarios, 180 grados. Que puede expresarse despejando COA como, que es la ecuación 2. Por otro lado, sabemos que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Y podemos escribir la ecuación 3. Ahora, recopilemos las tres ecuaciones y hagamos un poco de álgebra. Fijémonos en la primera y tercera ecuación. Al sustituir la igualdad 1 en la 3, tenemos y sumando los términos semejantes obtenemos Enseguida, pasamos al lado derecho el término C o A y obtenemos la ecuación 4.
Recuperamos ahora la ecuación 2. Usemos estas dos ecuaciones. Sustituyendo la segunda ecuación en la primera, se obtiene. Y ya que OAC y BAC son iguales, despejamos BAC. Y resulta que lo que implica que, en este caso, el ángulo inscrito BAC es igual a la mitad del ángulo central BOC. Examinemos ahora el segundo caso. Del caso 1, sabemos que el ángulo central DOA mide el doble que el inscrito DBA. Se satisface la misma relación para la construcción opuesta. COD es el doble de CBD. Sumando ambas ecuaciones, obtenemos ¡exacto! Demostramos que para el segundo caso, el ángulo central debe medir el doble del ángulo inscrito. Examinemos el tercero y último caso, en el cual todos los puntos están en el mismo hemisferio de la circunferencia. Estos son los ángulos central e inscrito. Tracemos el diámetro BD. Observa este par de ángulos. Del caso 1 se satisface que DOC es igual a 2 veces DBC. Es decir, DBC es la mitad de DOC. Y por el mismo motivo, se satisface que DOA es igual a 2 veces DBA. Es decir, DBA es la mitad de DOA. Por otro lado, se puede apreciar que CBA es igual a DBA menos DBC. Y que COA es igual a DOA menos DOC. Juntando las últimas dos ecuaciones, si sustituimos en la primera DBA igual a DOA sobre 2 y DBC igual a DOC sobre 2, obtenemos el sistema de dos ecuaciones. De la primera ecuación obtenemos lo que está dentro del paréntesis del lado derecho, si te fijas, es COA. Y entonces, despejando COA, para el tercer caso, se cumple también que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Ya que la relación se prueba para los tres casos posibles, la medida de un ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito que se obtiene el mismo arco de circunferencia. Regresemos al problema planteado inicialmente. ¿Cuánto mide el ángulo ACB?
Como puedes observar, el ángulo AOB es central y subtiende un arco de longitud igual a media circunferencia. Por lo tanto, su medida es de 180 grados. Por otra parte, el ángulo ACB es un ángulo inscrito que subtiende el mismo arco que el ángulo central AOB. Ya que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito, tenemos la certeza de que la medida del ángulo inscrito ACB es de 90 grados. Tenemos dos ángulos inscritos con diferente vértice que subtienden el mismo arco de circunferencia. Veamos qué pasa si uno de ellos se mantiene fijo y cambia de posición el vértice del otro. Observa la relación que guardan ambos ángulos. ¿Qué observaste? En este programa demostramos que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito si subtienden el mismo arco. Como consecuencia de lo anterior, se mostró que un ángulo inscrito en media circunferencia es recto. Y, finalmente, has observado que si dos ángulos inscritos subtienden un mismo arco de circunferencia desde vértices diferentes, sus medidas serán iguales. Pero dos ángulos inscritos suman 180 grados si subtienden arcos que suman toda la circunferencia.